Había una vez un hombre que nació en la pobreza más absoluta de una aldea perdida en los Cárpatos y terminó cenando con primeros ministros, negociando con presidentes y controlando imperios mediáticos que influenciaban la opinión de millones de personas. Su nombre era Jan Ludwig Hoch, aunque el mundo lo conocería como Robert Maxwell. Pero aquí surge la primera pregunta inquietante. ¿Cómo es posible que alguien sin educación formal, sin recursos y sin conexiones, llegara a construir un imperio de $1.000 millones? ¿Qué secretos guardaba este hombre, cuya muerte sigue envuelta en misterio hasta el día de hoy? Para entender la magnitud de lo que estamos a punto de descubrir, necesitamos retroceder al año 1923, cuando un niño judío nacía en Slatinské Doly, una aldea tan pequeña que apenas aparecía en los mapas de Checoslovaquia. La familia Hoch era tan pobre que compartían una habitación con animales de granja durante los inviernos helados. El padre trabajaba como jornalero y la madre cuidaba de 8 hijos en condiciones que hoy nos parecerían inhumanas. Jan Ludwig, el futuro. Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Después de esto, continuamos. Robert Maxwell crecía entre el barro y la desesperanza, sin saber leer ni escribir hasta entrada la adolescencia. Entonces, ¿qué transformación ocurrió en este niño que pasaba hambre para convertirse en uno de los magnates más poderosos del siglo XX? La respuesta comienza con una tragedia que marcaría su vida para siempre. Cuando las sombras de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a extenderse sobre Europa, la familia Hoch enfrentó el horror del Holocausto. Jan logró escapar, pero su madre, su padre y la mayoría de sus hermanos fueron asesinados en Auschwitz. ¿Pueden imaginarse el peso de esa culpa del sobreviviente? ¿Cómo ese trauma modelaría las ambiciones desmedidas de un hombre que pasaría el resto de su vida intentando demostrar que valía algo, que su supervivencia tenía un propósito? Tras huir de Checoslovaquia, el joven Jan llegó a Francia y se unió a la Legión extranjera francesa. Aquí encontramos el primer indicio de su extraordinaria capacidad de reinvención. Un refugiado sin papeles, sin idioma y sin futuro, se las arregló para ser aceptado en una de las fuerzas militares más selectivas del mundo. Durante la guerra, mostró un valor extraordinario que le valió la Croix de Guerre y el ascenso a capitán. Pero hay algo más intrigante. En algún momento durante estos años caóticos, Jan Ludwig Hoch desapareció y nació Leslie du Maurier. Sí, cambió su nombre por uno que sonaba aristocrático, francés y sofisticado. ¿Por qué este cambio? ¿Qué? ¿Estaba tratando de esconder o de convertirse? La guerra terminó y Leslie du Maurier se trasladó a Inglaterra, donde volvería a cambiar de identidad. Esta vez se convertiría en Ian Robert Maxwell, adoptando el apellido de un clan escocés para sonar británico y respetable. 3 nombres, 3 identidades, 3 vidas diferentes. ¿Era esto simple pragmatismo de supervivencia o revelaba algo más profundo sobre la naturaleza de este hombre? ¿Quién era realmente Robert Maxwell detrás de todas estas máscaras? En Inglaterra, Maxwell descubrió su verdadero talento. No era la guerra, sino los negocios. Comenzó trabajando en la distribución de publicaciones científicas alemanas, un mercado especializado que la mayoría ignoraba. Pero Maxwell vio una oportunidad donde otros veían escombros. Europa estaba devastada. Las editoriales alemanas necesitaban desesperadamente mercados y las instituciones británicas querían acceso a investigación científica. Él se convirtió en el intermediario perfecto. Con apenas unos cuantos libros y contactos, fundó lo que eventualmente se convertiría en Pergamon Press. Pero aquí aparece una pregunta crucial. ¿Cómo un refugiado sin capital inicial consiguió financiación para lanzar una editorial? ¿De dónde salió realmente el dinero? Esta pregunta nos lleva a uno de los aspectos más oscuros y debatidos de la vida de Maxwell: sus supuestas conexiones con agencias de inteligencia. Durante décadas,
circularon rumores de que Maxwell trabajaba para el MI6 británico, para el Mossad israelí e incluso para la KGB soviética. ¿Era posible que un hombre jugara a 3 bandas al mismo tiempo? ¿O estos rumores eran simplemente el resultado de la paranoia de la Guerra Fría? Lo que sabemos con certeza es que Maxwell tenía acceso a círculos de poder extraordinarios para alguien de su origen. Cenaba con primeros ministros, negociaba acuerdos en Moscú cuando la Unión Soviética era territorio prohibido para la mayoría de occidentales y mantenía relaciones estrechas con líderes israelíes. ¿Cómo lo conseguía? Pergamon Press creció rápidamente durante las décadas de los 50 y 60. Maxwell demostró ser un negociador despiadado y un visionario en la industria editorial. Comprendió antes que muchos que el conocimiento científico sería la moneda del futuro. Adquirió derechos de publicación, estableció revistas académicas y construyó un imperio editorial que valía millones de libras, pero su comportamiento en los negocios comenzó a revelar un patrón preocupante. Maxwell era tiránico con sus empleados, impulsivo en sus decisiones y, lo más problemático, extraordinariamente opaco en sus prácticas contables. ¿Estas eran simplemente las excentricidades de un genio de los negocios o señales de advertencia de algo más siniestro? En el año 1968, Maxwell intentó vender Pergamon Press al conglomerado americano Leasco. El acuerdo parecía perfecto. En el papel, Maxwell obtendría 37 millones de libras y Leasco conseguiría una editorial prestigiosa. Sin embargo, cuando los auditores de Leasco comenzaron a revisar los libros de Pergamon, descubrieron algo alarmante. Las cifras no cuadraban. Los beneficios reportados no coincidían con la realidad financiera de la compañía. Maxwell había estado inflando los números, manipulando las cuentas y ocultando pérdidas. El escándalo estalló y el acuerdo se derrumbó. ¿Cómo reaccionaría Maxwell ante esta humillación pública? La respuesta fue típica de su personalidad: negación absoluta, seguida de una contraofensiva feroz. Maxwell culpó a Leasco, a los auditores, a los periodistas y prácticamente a cualquiera excepto a sí mismo, pero el daño estaba hecho. El Departamento de Comercio británico realizó una investigación que concluyó que Maxwell no era apto para dirigir una compañía pública. Esas palabras deberían haber terminado con su carrera. Un veredicto tan devastador habría hundido a cualquier empresario normal. Entonces, ¿cómo es posible que solo una década después Maxwell estuviera comprando periódicos, construyendo un imperio mediático y siendo más poderoso que nunca? ¿Qué le dio la fuerza para resurgir de las cenizas de semejante desastre? La década de los 70 fue un periodo de relativa quietud para Maxwell, pero no de inactividad. Trabajó metódicamente para reconstruir su reputación y, sorprendentemente, para recuperar el control de Pergamon Press. En 1974, mediante una serie de maniobras financieras complejas que pocos entendían completamente, Maxwell volvió a ser el propietario de la editorial que supuestamente había manipulado. También intentó entrar en la política, presentándose como candidato laborista al Parlamento. Perdió varias veces antes de finalmente conseguir un escaño en 1964 que mantendría hasta 1970. ¿Buscaba Maxwell legitimidad política o simplemente otra plataforma para su ego insaciable? Durante estos años, Maxwell también desarrolló relaciones cada vez más estrechas con líderes del bloque soviético. Mientras la mayoría de empresarios occidentales veían a la Unión Soviética como un enemigo impenetrable, Maxwell veía oportunidades de negocio. Estableció acuerdos editoriales, facilitó intercambios científicos y se convirtió en uno de los pocos occidentales con acceso directo al Kremlin. ¿Era esto simplemente visión empresarial? ¿O Maxwell estaba jugando un juego más peligroso? ¿Estaba compartiendo información con agencias de inteligencia occidentales sobre lo que veía detrás de la cortina de hierro? La gran oportunidad de Maxwell llegó en 1984, cuando el magnate australiano Rupert Murdoch decidió vender el Mirror Group de periódicos británicos. El Daily Mirror era uno de los tabloides más leídos del Reino Unido, con millones de lectores diarios. Maxwell vio esto como su billete de regreso al centro del escenario mundial.
No sería solo un editor de revistas científicas especializadas. Sería un magnate de los medios con el poder de influir en la opinión pública. Pero había un problema. El precio era de 113 millones de libras, una suma astronómica. ¿Cómo financiaría Maxwell esta adquisición? Y más importante aún, ¿de dónde sacaría el dinero? Aquí comenzamos a ver el patrón que eventualmente lo destruiría. Maxwell utilizó una red increíblemente compleja de compañías privadas y públicas para financiar sus adquisiciones. Creó lo que los expertos llaman una estructura de cajas chinas. Compañías que poseían otras compañías, que a su vez poseían acciones en otras más. El dinero fluía de un lado a otro de esta red, de tal manera que era casi imposible para los auditores externos rastrear su origen o destino. Maxwell pedía prestado contra los activos de una compañía para comprar otra, luego usaba los activos de la nueva compañía como garantía para más préstamos. Era como un malabarista manteniendo docenas de bolas en el aire simultáneamente. Pero ¿qué pasaría cuando alguna de esas bolas cayera? Con el Mirror Group en su poder, Maxwell se transformó en una celebridad. Su rostro aparecía en las portadas de sus propios periódicos. Organizaba fiestas lujosas en su yate de 45 metros, el Lady Ghislaine, nombrado así por su hija menor. Volaba en helicóptero entre sus oficinas de Londres, Nueva York y otras ciudades. Empleaba a miles de personas y sus decisiones afectaban a la vida de millones. Se reunía con presidentes y dictadores por igual. ¿Era este el triunfo definitivo del niño pobre de los Cárpatos o el inicio de una caída épica? Durante los años 80, la ambición de Maxwell parecía no tener límites. No satisfecho con dominar el mercado editorial británico, miró hacia Estados Unidos. En 1988, adquirió la editorial Macmillan por $2.600 millones en una batalla de ofertas que acaparó titulares internacionales. Fue la adquisición editorial más grande de la historia hasta ese momento. Luego, compró el New York Daily News, un periódico icónico, pero en problemas financieros. Maxwell prometió salvarlo, modernizarlo y devolverlo a la gloria. Pero aquí surge otra pregunta. ¿De dónde estaba saliendo todo este dinero? Las cifras ya no cuadraban para los observadores atentos. ¿Estaba Maxwell construyendo un imperio real o un castillo de naipes? La respuesta comenzó a emerger cuando investigadores financieros empezaron a notar algo extraño en los fondos de pensiones de sus compañías. En el Reino Unido, las empresas grandes mantienen fondos de pensiones para garantizar la jubilación de sus empleados. Estos fondos son sagrados, protegidos por ley y completamente separados de las operaciones comerciales de la compañía. Pero Maxwell, desesperado por mantener su imperio en funcionamiento, comenzó a hacer algo impensable. Estaba robando dinero de los fondos de pensiones de sus propios empleados. ¿Cómo podía alguien robar a las personas que trabajaban para él? ¿Qué clase de desesperación o arrogancia motiva semejante acto? Maxwell justificaba esto en su mente como préstamos temporales. Tomaba el dinero de los fondos de pensiones, lo usaba para pagar deudas urgentes o financiar nuevas adquisiciones, y prometía devolverlo pronto. Pero pronto nunca llegaba. Cada vez necesitaba más dinero para mantener el castillo de naipes en pie. Los préstamos bancarios llegaban a su límite. Los acreedores empezaban a impacientarse. Las tasas de interés sobre su deuda masiva eran aplastantes. Entonces Maxwell tomaba más dinero de los fondos de pensiones. Era una espiral descendente y cada vez cavaba más profundo. ¿Sabía Maxwell que esto terminaría en catástrofe o realmente creía que podría salir adelante? Para mantener las apariencias, Maxwell necesitaba que el precio de las acciones de sus compañías públicas se mantuviera alto. Si las acciones caían, los bancos exigirían más garantías que él no podía proporcionar. Entonces Maxwell comenzó a manipular el mercado de valores. Usaba compañías fantasma para comprar acciones de sus propias empresas, creando demanda artificial. Difundía noticias positivas falsas sobre beneficios inexistentes. Intimidaba a periodistas que investigaban sus finanzas. Era una operación de engaño masivo que involucraba a cientos de personas. Aunque pocas entendían el alcance completo,
de lo que estaba sucediendo. ¿Cuánto tiempo podría durar este engaño? En 1991, las grietas en el imperio Maxwell comenzaron a ser visibles incluso para los observadores casuales. Los periódicos de la competencia empezaron a publicar artículos cuestionando la salud financiera de sus compañías. Los reguladores financieros comenzaron a hacer preguntas incómodas. Los bancos, que durante años habían estado felices de prestarle dinero, de repente se volvieron cautelosos. Maxwell respondió con su estrategia habitual: negación, intimidación legal y más maniobras financieras desesperadas. Pero esta vez, ¿sería suficiente? En octubre de 1991, Maxwell voló a Nueva York en un último intento desesperado por conseguir préstamos de emergencia. Necesitaba al menos 50 millones de libras inmediatamente para evitar el colapso de todo su imperio. Se reunió con banqueros, con potenciales inversores, con cualquiera que pudiera ayudar. Pero las puertas que durante décadas se habían abierto mágicamente para él, ahora permanecían cerradas. Los banqueros veían los números y simplemente movían la cabeza. Maxwell era tóxico, su imperio insolvente, su reputación destruida. ¿Qué haría un hombre acostumbrado a ganar siempre cuando finalmente enfrentara una derrota inevitable? El 4 de noviembre de 1991, Maxwell abordó su yate, Lady Ghislaine, en las Islas Canarias. Oficialmente, necesitaba descansar y pensar después de las tensas reuniones en Nueva York. El yate navegó hacia la costa de Tenerife. A bordo había tripulación, pero Maxwell pasaba largos períodos solo en su camarote. ¿En qué pensaba durante esas horas de soledad? ¿Veía alguna salida de la trampa que él mismo había construido? En la madrugada del 5 de noviembre, algo sucedió que cambiaría para siempre la narrativa de Robert Maxwell. El magnate desapareció del yate. Su cuerpo fue encontrado horas después flotando en el Atlántico. Tenía 68 años. Pesaba más de 130 kilos. Estaba desnudo. Y aquí comienza el verdadero misterio que persiste hasta hoy. ¿Fue un accidente, un suicidio o un asesinato? La versión oficial fue que Maxwell, conocido por su sobrepeso y sus problemas cardíacos, salió a cubierta en medio de la noche, posiblemente para tomar aire fresco, y cayó accidentalmente al mar. El yate se movía y él, desorientado y posiblemente afectado por medicamentos, simplemente resbaló. Suena plausible, ¿verdad? Pero hay detalles que no encajan. ¿Por qué estaba desnudo? ¿Por qué nadie de la tripulación escuchó nada? El Lady Ghislaine no era un barco pequeño, pero tampoco era un crucero, donde alguien pudiera caer al mar sin que nadie se diera cuenta. ¿Es realmente posible que un hombre de su tamaño cayera al agua sin hacer ruido? La teoría del suicidio tiene sus defensores. Maxwell enfrentaba la destrucción total de todo lo que había construido. En días o semanas, el fraude masivo de los fondos de pensiones sería descubierto. Iría a prisión, probablemente por el resto de su vida. Su familia quedaría arruinada y avergonzada. Su nombre, que había intentado construir durante décadas, sería sinónimo de fraude y traición. Para un hombre con un ego del tamaño de Maxwell, ¿no sería la muerte preferible a semejante humillación? Pero entonces, ¿por qué no dejó una nota? ¿Por qué elegir un método tan incierto como tirarse de un yate en movimiento? La teoría del asesinato es la más controversial, pero también la más fascinante. ¿Quién querría matar a Maxwell y por qué? Aquí es donde sus supuestas conexiones con agencias de inteligencia cobran relevancia. Si Maxwell realmente había trabajado para el Mossad, el MI6 o incluso la KGB, ¿sabía demasiado? ¿Había amenazado con revelar secretos si no recibía ayuda financiera para salvar su imperio? Existen reportes, nunca confirmados oficialmente, de que Maxwell había estado chantajeando a varios gobiernos con información sensible. ¿Decidió alguien que era más seguro eliminarlo? La hija de Maxwell, Ghislaine, siempre ha mantenido que su padre fue asesinado. Ella sugiere que enemigos poderosos, posiblemente vinculados a agencias de inteligencia, orquestaron su muerte para que pareciera un accidente. ¿Es esto la negación de una hija que no puede aceptar que su padre se suicidó? ¿O hay algo de verdad en sus afirmaciones? La investigación oficial española
concluyó que fue muerte accidental o suicidio, pero no pudo ser definitiva. Una segunda autopsia realizada en Israel fue igualmente inconcluyente. ¿Por qué un caso aparentemente simple, como un hombre cayendo de un barco, genera tanta incertidumbre forense? Lo que sucedió después de la muerte de Maxwell fue casi tan dramático como su vida. Inmediatamente después de que se anunciara su fallecimiento, investigadores comenzaron a desentrañar el desastre financiero que había dejado. Lo que descubrieron fue asombroso en su alcance. Maxwell había robado aproximadamente 450 millones de libras de los fondos de pensiones de sus empleados. 450 millones. Miles de trabajadores que habían dedicado sus vidas a sus compañías descubrieron que sus pensiones habían desaparecido. ¿Cómo pudo Maxwell robar semejante cantidad sin que nadie se diera cuenta hasta que fue demasiado tarde? La respuesta revela fallas sistemáticas en la supervisión corporativa de la época. Maxwell controlaba tantas compañías, con estructuras tan complejas y en tantas jurisdicciones diferentes, que ningún regulador individual podía ver el panorama completo. Los auditores de cada compañía solo veían su parte del rompecabezas. Maxwell había diseñado intencionalmente este laberinto para poder mover dinero sin ser detectado. Además, su personalidad intimidatoria significaba que pocos empleados se atrevían a cuestionar sus decisiones. Cuando alguien preguntaba sobre transacciones extrañas, Maxwell los despedía o amenazaba con demandarlos. ¿Cuántas personas sospechaban, pero guardaron silencio por miedo? El colapso del imperio Maxwell llevó a una de las mayores investigaciones financieras en la historia británica. Docenas de contadores forenses pasaron años rastreando cada transacción, cada transferencia, cada cuenta bancaria. Lo que descubrieron fue un sistema de fraude que había durado al menos 5 años, posiblemente más. Maxwell había creado una red de más de 400 compañías en todo el mundo, muchas de ellas simples cascarones sin actividad real, cuyo único propósito era mover dinero de un lugar a otro y ocultar su rastro. ¿Cómo una sola persona pudo orquestar algo tan complejo? La verdad es que Maxwell no lo hizo solo, necesitaba ayuda, y varios de sus ejecutivos superiores eventualmente fueron acusados de complicidad. Algunos afirmaron que no sabían que el dinero provenía de fondos de pensiones. Otros dijeron que Maxwell los intimidaba y no se atrevían a cuestionar sus órdenes. Los juicios duraron años y revelaron un ambiente corporativo de miedo, donde la voluntad de Maxwell era ley absoluta. ¿Pero esto excusa a las personas que ejecutaron sus órdenes fraudulentas? La familia Maxwell también enfrentó consecuencias devastadoras. Sus hijos Kevin y Ian fueron arrestados y juzgados por conspiración para cometer fraude. Eventualmente fueron absueltos, aunque su reputación quedó permanentemente manchada. Su hija Ghislaine se exilió a Estados Unidos, donde años después se vería envuelta en su propio escándalo relacionado con Jeffrey Epstein. El legado de Robert Maxwell perseguiría a su familia durante décadas. ¿Es justo que los hijos paguen por los crímenes del padre, o cada persona debe ser juzgada solo por sus propios actos? Para los empleados cuyos fondos de pensiones fueron robados, la situación era desesperada. Muchos habían trabajado durante 30 o 40 años, esperando una jubilación confortable. De repente, a los 60 o 65 años, descubrían que el dinero que pensaban estaba seguro había desaparecido. El gobierno británico eventualmente intervino y creó un fondo de compensación, pero no pudo recuperar todo el dinero robado. Algunos trabajadores nunca se recuperaron financieramente. ¿Cómo debe una sociedad proteger a los trabajadores de magnates corruptos como Maxwell? El caso Maxwell llevó a reformas significativas en la regulación de fondos de pensiones en el Reino Unido. Se implementaron nuevas leyes que separaban más claramente los activos de pensiones de las operaciones corporativas. Se establecieron organismos de supervisión más fuertes, con poderes para intervenir cuando detectaran irregularidades. Los auditores externos recibieron más autoridad y responsabilidad. ¿Pero fueron estas reformas suficientes o simplemente prepararon el sistema para un tipo diferente de fraude? 30 años después de su muerte, la figura de Robert Maxwell sigue generando fascinación y debate.
¿Fue un genio empresarial que simplemente se excedió, víctima de su propia ambición? ¿O fue un criminal desde el principio, un estafador brillante que manipuló el sistema durante décadas? La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Maxwell construyó negocios reales que generaban valor real. Pergamon Press fue una editorial legítima que contribuyó a la difusión del conocimiento científico. El Mirror Group, bajo su liderazgo inicial, prosperó y dio empleo a miles, pero en algún punto la línea entre la agresividad empresarial y el fraude criminal se difuminó y finalmente desapareció. Lo que hace el caso Maxwell particularmente interesante es cómo ilustra los peligros de permitir que una sola persona acumule demasiado poder sin supervisión adecuada. Maxwell controló compañías públicas como si fueran su propiedad privada. Tomó decisiones que afectaban a miles de personas basándose únicamente en su juicio y capricho. Nadie en su organización tenía el poder o el coraje para decirle que no. ¿Es este un problema de individuos malvados o de sistemas corporativos que permiten que tales individuos prosperen? También está la cuestión de sus supuestas actividades de espionaje. Hasta el día de hoy, los archivos de inteligencia relacionados con Maxwell permanecen clasificados. El gobierno británico, el gobierno israelí y otros mantienen secretos sobre sus relaciones con el magnate. ¿Qué contienen esos archivos que no puede ser revelado incluso décadas después? ¿Trabajó Maxwell realmente para múltiples agencias de inteligencia simultáneamente? ¿Usó su imperio mediático para operaciones de influencia? ¿Compartió información clasificada con gobiernos extranjeros? Estas preguntas probablemente permanecerán sin respuesta definitiva durante años, quizás décadas. La historia de Maxwell también nos obliga a pensar sobre el concepto de redención y segunda oportunidades. Después del escándalo de Pergamon en 1968, cuando fue declarado no apto para dirigir una compañía pública, Maxwell debería haber sido excluido permanentemente del mundo empresarial. En cambio, en solo unos años estaba de vuelta, más poderoso que nunca. ¿Falló el sistema al permitir su regreso? ¿O todos merecemos segundas oportunidades, independientemente de nuestros errores pasados? Hay algo profundamente trágico en la historia de un hombre que sobrevivió al Holocausto, que escapó de la muerte múltiples veces durante la guerra, que construyó un imperio desde la nada, solo para terminar flotando desnudo en el Atlántico después de destruir las vidas de miles de personas. ¿Qué vacío interno intentaba llenar Maxwell con toda esa riqueza y poder? ¿Era el trauma de perder a su familia en los campos de concentración? ¿Era una inseguridad fundamental sobre su propio valor como persona? ¿O simplemente era codicioso sin más? Las personas que conocieron a Maxwell describen a un hombre de contradicciones extremas. Podía ser encantador y generoso, pagando la educación de hijos de empleados o haciendo grandes donaciones a causas benéficas. Pero también podía ser cruel e implacable, destruyendo carreras por capricho o humillando a subordinados en público. ¿Era Maxwell un psicópata sin empatía genuina o un hombre profundamente dañado que nunca procesó adecuadamente su trauma de guerra? Su relación con el dinero era particularmente compleja. A pesar de su riqueza masiva, Maxwell vivía con un miedo constante a la pobreza. Acumulaba más y más, pero nunca era suficiente. Cada nueva adquisición solo aumentaba su apetito por la siguiente. Los psicólogos podrían diagnosticar esto como una forma de trastorno de acumulación o como compensación por la privación extrema de su infancia. Pero ¿en qué punto la comprensión psicológica de un comportamiento se convierte en excusa para el daño causado? También vale la pena considerar el impacto cultural más amplio de figuras como Maxwell. En los años 80, cuando estaba en su apogeo, Maxwell era visto por muchos como un modelo de éxito. Los medios lo retrataban como un titán industrial, un self-made man que había conquistado el mundo. Jóvenes empresarios lo admiraban e intentaban emular su agresividad y audacia. ¿Cuántos futuros magnates corruptos fueron inspirados por el aparente éxito de Maxwell antes de que su fraude fuera descubierto? El caso también plantea preguntas sobre el rol de los medios en la sociedad. Maxwell controlaba periódicos que leían millones de personas diariamente. Usaba estos periódicos para promover su propia agenda,
atacar a enemigos y, crucialmente, para evitar que se publicaran historias negativas sobre él mismo. ¿Cuántas historias sobre irregularidades financieras fueron suprimidas por editores que temían represalias? ¿Cuánto antes habría sido expuesto el fraude si Maxwell no hubiera controlado parte significativa de los medios británicos? Esto nos lleva a una pregunta más amplia sobre la concentración de la propiedad mediática. Si una sola persona o compañía controla demasiados medios de comunicación, ¿puede realmente existir una prensa libre? Maxwell demostró los peligros de permitir que magnates acumulen demasiado poder mediático. Sin embargo, décadas después, seguimos viendo concentración de medios en manos de unos pocos individuos o corporaciones. ¿Hemos aprendido algo de Maxwell o estamos condenados a repetir los mismos errores? El aspecto internacional del imperio Maxwell también merece atención. Maxwell operaba simultáneamente en el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Israel y otros países. Esta estructura internacional hacía extremadamente difícil para cualquier regulador nacional ver el panorama completo. Podía mover dinero entre jurisdicciones para evadir escrutinio. Podía explotar diferencias en leyes y regulaciones entre países. ¿Cómo pueden los reguladores nacionales proteger adecuadamente a sus ciudadanos de magnates que operan globalmente? La muerte de Maxwell también planteó preguntas sobre justicia y cierre. Para los empleados que perdieron sus pensiones, nunca hubo un día en corte donde pudieran mirar a Maxwell a los ojos y exigir respuestas. Nunca pudieron escucharlo admitir su culpa o pedir perdón. Él simplemente murió, dejando un caos financiero y miles de víctimas sin ninguna satisfacción. ¿Es suficiente recuperar el dinero robado o las víctimas merecen también la oportunidad de confrontar a quienes les hicieron daño? Los juicios posteriores de sus hijos y ejecutivos fueron polémicos. Muchos observadores sintieron que las absoluciones fueron injustas, que claramente estas personas habían ayudado a Maxwell en su fraude, pero los fiscales tuvieron dificultades para probar, más allá de duda razonable, que sabían exactamente qué estaba haciendo Maxwell con el dinero de los fondos de pensiones. La complejidad de las transacciones trabajó a favor de los acusados. ¿Significa esto que el sistema legal falló o simplemente que Maxwell fue tan hábil ocultando sus crímenes que fue imposible probar la complicidad de otros? Hay también un elemento de clase social en la historia de Maxwell que no puede ignorarse. Maxwell era un inmigrante, un judío del este de Europa, en una élite británica tradicional y cerrada. A pesar de su riqueza y poder, nunca fue completamente aceptado por el establishment. ¿Esto alimentó su resentimiento y su disposición a violar las reglas? ¿O es esto simplemente una racionalización, un intento de encontrar excusas para comportamiento inexcusable? Su obsesión con los títulos y el estatus era notable. Compró una mansión histórica. Organizaba fiestas lujosas. Se aseguró de que lo llamaran Capitán Maxwell en referencia a su rango. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. Volvamos al tema. Militar de décadas atrás. Buscaba reconocimiento de la realeza, de la aristocracia, de cualquiera que representara el viejo orden que inicialmente lo había rechazado. ¿Era esta búsqueda de validación externa una señal de inseguridad profunda o simplemente el comportamiento típico de los nuevos ricos? La relación de Maxwell con Israel era particularmente significativa. Donó millones a causas israelíes. Fue enterrado en el Monte de los Olivos en Jerusalén, con honores casi de Estado. Líderes israelíes hablaron en su funeral, alabando sus contribuciones. Pero ¿cuál fue la naturaleza real de su relación con Israel? ¿Era un patriota genuino, apoyando la patria judía después del trauma del Holocausto? ¿O usaba estas conexiones instrumentalmente para sus propios fines? Los rumores de que trabajaba para el Mossad son persistentes y vienen de fuentes múltiples, incluidos exagentes de inteligencia. Se ha sugerido que Maxwell usaba su imperio mediático y editorial para recopilar información,
que sus viajes frecuentes al bloque del Este durante la Guerra Fría eran misiones de inteligencia disfrazadas de viajes de negocios. Si esto es cierto, ¿cambia nuestra evaluación de Maxwell? ¿Un espía patriótico merece más comprensión que un simple criminal? ¿O el espionaje y el fraude empresarial son crímenes separados que deben juzgarse independientemente? También está la cuestión de qué sabían los bancos que le prestaron dinero. En los años previos a su muerte, Maxwell debía miles de millones de libras a instituciones financieras internacionales. Estos bancos tienen departamentos enteros de análisis de riesgo, cuyo trabajo es evaluar la solvencia de los prestatarios. ¿Realmente no vieron las señales de advertencia? ¿O eligieron ignorarlas porque ganar dinero con los intereses era más importante que la debida diligencia? Después del colapso, estos bancos perdieron cientos de millones, ¿pero merecían perder ese dinero por su negligencia? El legado de Maxwell en la industria editorial es igualmente complicado. Pergamon Press, a pesar de sus problemas, hizo contribuciones reales a la difusión del conocimiento científico. Las revistas académicas que Maxwell publicaba eran legítimas y valoradas por investigadores. El Mirror Group, bajo su liderazgo, fue un periódico influyente. ¿Podemos separar estos logros del fraude que cometió? ¿O todo está irremediablemente contaminado por sus crímenes? 30 años después, nuevos detalles continúan emergiendo. Documentos previamente sellados se hacen públicos gradualmente. Exempleados que guardaron silencio durante años, finalmente hablan. Cada nueva revelación añade otra capa a esta historia ya increíblemente compleja. ¿Llegará un día en que finalmente comprendamos toda la verdad sobre Robert Maxwell? ¿O siempre permanecerá parcialmente en sombras? Su historia también nos obliga a reflexionar sobre cómo medimos el éxito y qué valoramos como sociedad. Durante décadas, Maxwell fue celebrado como exitoso. Aparecía en listas de personas más ricas. Era entrevistado como experto en negocios. Se le pedía consejos sobre economía. Todo esto resultó ser una ilusión construida sobre fraude. ¿Cuántos otros líderes empresariales exitosos de hoy están construyendo imperios similares sobre fundamentos fraudulentos? El caso Maxwell también destaca la importancia de protecciones legales para denunciantes. Varios empleados a lo largo de los años notaron irregularidades, pero no las reportaron por miedo a perder sus trabajos o enfrentar represalias legales. Si hubieran existido protecciones más fuertes para denunciantes, ¿habría sido expuesto Maxwell años antes, salvando millones en fondos de pensiones? ¿Cómo podemos crear culturas organizacionales donde los empleados se sientan seguros reportando comportamiento poco ético? La dimensión humana de esta historia no debe olvidarse en medio de todas las cifras financieras y maniobras corporativas. Detrás de los 450 millones de libras robadas, hay miles de historias individuales de trabajadores que perdieron sus ahorros de toda una vida. Un ingeniero que trabajó 40 años en Pergamon y planeaba jubilarse confortablemente, se encontró a los 65 años necesitando conseguir trabajo de medio tiempo. Una secretaria que había sido leal al Mirror Group durante décadas descubrió que la pensión en la que había confiado se había esfumado. Estas son las verdaderas víctimas de Maxwell, gente real cuyas vidas fueron destrozadas por su codicia. También están sus propios hijos, que crecieron con privilegios extraordinarios, pero que eventualmente tuvieron que enfrentar el legado tóxico de su padre. Kevin Maxwell quebró después de la muerte de su padre con deudas personales de más de 400 millones de libras, la mayor bancarrota personal en la historia británica en ese momento. Ian Maxwell vio su propia carrera empresarial arruinada por asociación con su padre. Ghislaine Maxwell pasó años en Estados Unidos intentando construir una vida separada del escándalo de su familia, solo para eventualmente enfrentar sus propios problemas legales. ¿Hasta qué punto son responsables los hijos de los pecados de sus padres? La esposa de Maxwell, Elizabeth, quien había estado casada con él durante más de 40 años, se encontró viuda y enfrentando la realización de que el hombre con quien había compartido su vida había sido un fraude masivo. ¿Cuánto sabía ella? ¿Era cómplice, víctima o simplemente ignorante?
Estas preguntas nunca fueron completamente respondidas. Ella mantuvo hasta su muerte que Maxwell había sido asesinado, negándose a aceptar que pudiera haber cometido suicidio o incluso muerto accidentalmente. El factor tiempo también es fascinante. Maxwell logró mantener su fraude durante años, posiblemente más de una década. Cada día que pasaba, el agujero que estaba cavando se hacía más profundo. Cada transacción fraudulenta requería más transacciones fraudulentas para cubrirla. Era como una bola de nieve rodando montaña abajo, haciéndose más grande y más peligrosa con cada metro que recorría. ¿En qué momento Maxwell se dio cuenta de que ya no había forma de escapar? ¿Fue gradual o hubo un momento específico de claridad terrible? Las últimas semanas de su vida, según quienes lo vieron, Maxwell parecía más agitado y errático que nunca. Tomaba decisiones impulsivas, gritaba a empleados sin razón aparente, volaba entre ciudades sin propósito claro. ¿Eran estos signos de un hombre al borde del colapso mental? ¿O Maxwell estaba ejecutando algún plan final que nadie más comprendía? Hizo llamadas telefónicas extrañas en sus últimos días. Tuvo reuniones misteriosas. ¿Estaba intentando hacer un último trato desesperado para salvarse o preparando su desaparición? La teoría de que fingió su muerte y escapó es descartada por la mayoría de expertos, pero tiene algunos defensores. Argumentan que alguien con los recursos y conexiones de Maxwell podría haber organizado elaborar su propia muerte, que el cuerpo encontrado en el agua podría haber sido plantado, que podría estar viviendo bajo otra identidad en algún país sin extradición. Parece una teoría de conspiración ridícula, excepto que Maxwell había cambiado su identidad múltiples veces antes. Había vivido varias vidas diferentes. ¿Sería capaz de reinventarse una vez más? La respuesta casi con certeza es no, pero el hecho de que la pregunta siquiera se plantee dice algo sobre el misterio que rodea su muerte. El impacto del caso Maxwell en las regulaciones financieras y corporativas del Reino Unido no puede subestimarse. Las leyes de fondos de pensiones fueron completamente reescritas. Los requerimientos de auditoría se fortalecieron significativamente. Se crearon nuevos organismos de supervisión. El director de fraude serio, una agencia policial especializada, recibió más poderes y recursos. 30 años después, muchos de estos cambios siguen vigentes. En este sentido, aunque de manera perversa, Maxwell contribuyó a hacer el sistema financiero más seguro, precisamente porque demostró cómo podía ser manipulado. Pero, ¿son suficientes las regulaciones? Cada década trae nuevos escándalos financieros que demuestran que los criminales inteligentes siempre encuentran nuevas formas de manipular el sistema. Enron, Madoff, el colapso financiero de 2008. Todos siguieron patrones diferentes, pero compartían elementos centrales con el fraude de Maxwell. Complejidad deliberada, diseñada para confundir, auditorías inadecuadas, reguladores que llegaron tarde, y víctimas que confiaron en que el sistema los protegería. ¿Hay algo fundamentalmente imposible en la tarea de regular sistemas financieros tan complejos que pocos los entienden completamente? La figura de Maxwell también nos invita a reflexionar sobre el concepto del gran hombre en los negocios. Durante décadas, la cultura empresarial ha celebrado a CEOs visionarios, líderes carismáticos que transforman industrias por pura fuerza de voluntad. Maxwell encajaba perfectamente en este molde. Era brillante, decisivo, atrevido, pero también era un fraude. ¿Cuánta de nuestra admiración por grandes líderes empresariales está basada en ilusión? ¿Cuántos otros Maxwell hay operando ahora, aún no expuestos? También está la pregunta de por qué estamos tan fascinados por figuras como Maxwell. Su historia ha sido contada en libros, documentales, podcasts. Las personas encuentran algo irresistiblemente atractivo en la narrativa del ascenso y caída espectacular. ¿Es porque nos gusta ver a los poderosos caer? ¿O porque en algún nivel secreto admiramos su audacia, su disposición a romper todas las reglas? ¿Qué dice sobre nosotros que historias como esta nos entretengan? Hay una dimensión filosófica también. Maxwell mintió tan frecuentemente que probablemente perdió la capacidad de distinguir entre verdad y ficción en su propia mente.
Cuando has construido tu vida entera sobre capas de mentiras, cuando has cambiado tu identidad múltiples veces, cuando has creado estructuras corporativas diseñadas específicamente para ocultar la realidad, ¿quién eres realmente? ¿Existía un Robert Maxwell auténtico debajo de todas las máscaras, o eran solo máscaras todo el camino hasta el fondo? La investigación post-mortem reveló que las finanzas de Maxwell eran incluso peores de lo que nadie imaginaba. No solo había robado de los fondos de pensiones, sino que prácticamente cada aspecto de su imperio estaba basado en deuda. Debía dinero a más de 400 instituciones diferentes en docenas de países. Las garantías que había ofrecido para préstamos estaban frecuentemente duplicadas o triplicadas, prometiendo el mismo activo a múltiples bancos. Era un castillo de naipes de proporciones épicas. ¿Cómo logró mantener todo esto funcionando incluso por un día, mucho menos por años? La respuesta corta es carisma, intimidación y complejidad deliberada. Maxwell usaba su personalidad abrumadora para dominar reuniones y evitar preguntas difíciles. Amenazaba con demandas a cualquiera que cuestionara sus operaciones, y estructuró sus negocios de manera tan complicada que incluso expertos financieros tenían dificultades para seguir el rastro del dinero. Estas tres herramientas, usadas en combinación, le permitieron engañar a miles de personas inteligentes durante años. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza humana? ¿Somos demasiado fáciles de engañar cuando el engañador es suficientemente carismático y agresivo? Robert Maxwell murió hace más de 3 décadas, pero su historia sigue relevante porque los patrones que ejemplificó continúan repitiéndose. Cada generación produce sus propios Maxwell, magnates que construyen imperios sobre fundamentos fraudulentos, que roban a los vulnerables mientras viven en lujo obsceno, que finalmente colapsan dejando devastación. ¿Aprenderemos alguna vez? ¿O estas historias son simplemente parte inevitable del capitalismo? ¿El precio que pagamos por un sistema que recompensa la toma de riesgos y la agresividad? Al final, la pregunta más inquietante sobre Robert Maxwell quizás no sea cómo logró lo que logró, sino por qué. Tenía riqueza suficiente para vivir confortablemente varias vidas. Podría haberse retirado en cualquier momento y disfrutado de su fortuna. ¿Por qué seguir arriesgando todo? ¿Por qué robar de fondos de pensiones cuando ya era multimillonario? La respuesta, probablemente, radica en que para Maxwell nunca se trató realmente de dinero. Se trataba de poder, de validación, de demostrar algo a un mundo que inicialmente lo había rechazado. Se trataba de llenar un vacío que ninguna cantidad de riqueza podía llenar. Y esa quizás es la lección más triste de todas, que el éxito material, sin importar cuán grande, no puede compensar el trauma, la inseguridad o el dolor emocional no resuelto. El imperio que Maxwell construyó no fue solo un conjunto de empresas, sino un reflejo de su propia psicología fragmentada. Cada adquisición parecía llenar temporalmente un vacío, pero el alivio nunca duraba. Después de comprar el Mirror Group, necesitaba Macmillan. Después de Macmillan, necesitaba el New York Daily News. Era una adicción tan poderosa como cualquier droga, y Maxwell era un adicto que nunca podía conseguir suficiente de su sustancia de elección, el poder y la validación que venían con cada nuevo trato. ¿Pero qué impulsa a un hombre a tal compulsión? ¿Qué demonio interno lo perseguía incluso en sus momentos de mayor triunfo? Los empleados que trabajaron cerca de Maxwell describían una existencia casi esquizofrénica en sus oficinas. Había días en que Maxwell era el jefe generoso y visionario, compartiendo planes ambiciosos, alabando el trabajo de su equipo, prometiendo bonificaciones y ascensos. Pero había otros días, a menudo sin razón aparente, cuando se convertía en un tirano. Gritaba insultos, amenazaba con despidos, lanzaba objetos por las oficinas. Algunos empleados desarrollaron lo que llamaban el radar Maxwell, una habilidad para detectar su humor al momento de llegar y ajustar su comportamiento en consecuencia. ¿Era este abuso resultado del estrés de mantener su fraude o simplemente revelaba su verdadera naturaleza? La relación de Maxwell con la verdad era particularmente interesante. No solo mentía sobre sus finanzas, mentía sobre casi todo.
exageraba sus conexiones políticas, inventaba historias sobre su pasado de guerra, inflaba sus logros académicos, que en realidad eran inexistentes, contaba anécdotas sobre reuniones con líderes mundiales que nunca habían ocurrido, o distorsionaba encuentros breves en conversaciones profundas. Sus biografías autorizadas estaban llenas de estas fabricaciones, que Maxwell insistía eran verdad, incluso cuando se le presentaba evidencia de lo contrario. ¿Era un mentiroso patológico o simplemente había vivido tanto tiempo en un mundo de ficción que había perdido contacto con la realidad objetiva? Uno de los aspectos más perturbadores del caso Maxwell es cómo afectó la percepción pública de los inmigrantes exitosos. Maxwell había sido presentado durante años como el ejemplo perfecto del inmigrante trabajador que llegó a un país extranjero sin nada y construyó un imperio a través de trabajo duro y determinación. Cuando se reveló su fraude, algunos usaron esto como evidencia de que los inmigrantes no podían ser confiables, que los extranjeros venían a explotar el sistema. Esta narrativa xenófoba ignora convenientemente que la mayoría de inmigrantes son honestos y trabajadores, y que los estafadores vienen de todos los orígenes. Pero ¿cómo combatimos estas generalizaciones injustas cuando casos de alto perfil como el de Maxwell las alimentan? Las tácticas específicas que Maxwell usaba para intimidar a periodistas y ocultar su fraude merecen examinación. Cuando un periódico publicaba algo negativo sobre él o sus compañías, Maxwell inmediatamente amenazaba con demandas por difamación. El sistema legal británico en ese momento era particularmente favorable a demandantes en casos de difamación, y los costos legales podían ser devastadores, incluso para publicaciones grandes. Maxwell explotaba esto sin piedad. No necesitaba ganar los casos, solo necesitaba hacer la amenaza suficientemente cara para que los editores pensaran dos veces antes de publicar historias críticas. ¿Cuántos periodistas tenían evidencia de irregularidades, pero no pudieron publicarla por miedo a represalias legales? También usaba su propio imperio mediático como arma. Si un periódico competidor publicaba algo negativo sobre él, Maxwell ordenaba a sus periodistas que investigaran y publicaran historias negativas sobre los propietarios o editores de ese periódico. Era una guerra mediática donde Maxwell tenía recursos casi ilimitados y ningún escrúpulo sobre jugar sucio. Algunos periodistas que fueron particularmente persistentes en investigar a Maxwell encontraron que sus propias vidas privadas eran de repente objeto de artículos negativos en los periódicos de Maxwell. ¿Es esto simplemente competencia agresiva en el negocio mediático o abuso del poder de prensa? La habilidad de Maxwell para obtener préstamos masivos, a pesar de señales claras de problemas financieros, plantea preguntas serias sobre la industria bancaria. Los bancos tienen la responsabilidad fiduciaria con sus accionistas de no hacer préstamos de alto riesgo sin garantías adecuadas. Sin embargo, banco tras banco le prestó a Maxwell cientos de millones. ¿Por qué? Parte de la respuesta es que Maxwell era extremadamente hábil presentando proyecciones financieras optimistas. Contrataba firmas de consultoría prestigiosas para preparar reportes que mostraban sus compañías bajo la mejor luz posible. Estos reportes técnicamente no mentían, pero omitían información crucial y usaban contabilidad creativa para hacer que negocios perdedores parecieran rentables. Además, Maxwell ofrecía a los bancos términos atractivos, tasas de interés altas porque supuestamente el riesgo era bajo. Los banqueros individuales que aprobaban estos préstamos recibían bonificaciones basadas en el volumen de préstamos que generaban, no en si esos préstamos eventualmente se pagaban. Esto creaba un incentivo perverso, donde banqueros impulsaban préstamos de alto riesgo porque mejoraban sus números de corto plazo, incluso si ponían en peligro la estabilidad del banco a largo plazo. ¿No es esto simplemente otra forma de fraude, uno donde el sistema bancario era cómplice? La familia Maxwell vivía en una burbuja de privilegio extraordinario que hacía difícil para ellos ver la realidad de lo que su padre estaba haciendo. Tenían mansiones en múltiples países, escuelas privadas de élite, vacaciones en yates de lujo. Esta era su normalidad. Cuando el imperio colapsó, los hijos mayores, Kevin e Ian, insistían que no sabían nada del fraude. Afirmaban que su padre compartimentaba información, que nunca les mostró el panorama completo
de sus operaciones financieras. ¿Es esto creíble? Ambos ocupaban posiciones ejecutivas senior en las compañías de su padre. ¿Cómo no notaron que cientos de millones de libras estaban desapareciendo de los fondos de pensiones? Los fiscales argumentaron que Kevin e Ian tenían que haber sabido, o al menos sospechado. Aprobaron transferencias de dinero, firmaron documentos, asistieron a reuniones donde estas transacciones se discutían. Pero la defensa argumentó exitosamente que la estructura corporativa era tan compleja que incluso ejecutivos senior podían no entender completamente dónde el dinero estaba siendo movido o por qué. El jurado eventualmente los absolvió, creyendo que aunque habían sido incompetentes o negligentes, no habían sido criminalmente cómplices. ¿Fue esta la decisión correcta o un fracaso del sistema legal para responsabilizar a los facilitadores? Ghislaine Maxwell, la hija menor, siempre insistió que su padre fue asesinado. Dedicó años a intentar probar esta teoría, contratando investigadores privados, presionando a Purdue y autoridades para reabrir el caso. Ella argumentaba que su padre había hecho enemigos poderosos, que sabía demasiados secretos, que su muerte fue demasiado conveniente para demasiadas personas. ¿Era esta la búsqueda legítima de justicia o la negación de una hija que no podía aceptar que su padre fuera capaz de suicidio o incluso que muriera en un accidente banal? La historia posterior de Ghislaine, su asociación con Jeffrey Epstein y su eventual encarcelamiento por crímenes relacionados con tráfico sexual, añade otra capa de complejidad a la saga familiar. ¿El ambiente de engaño y manipulación en que creció la preparó para su propia caída? Los auditores que revisaron las compañías de Maxwell después de su muerte encontraron algo notable. No había prácticamente ninguna documentación clara sobre muchas transacciones importantes. Los archivos estaban incompletos, desordenados o simplemente inexistentes. Cuando preguntaban a empleados sobre documentos específicos, frecuentemente recibían respuestas de que Maxwell personalmente había ordenado la destrucción de registros o que nunca se habían creado en primer lugar. Maxwell operaba su antes de terminar. Recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. Retomemos desde Mordicidist, aquí. Imperio como un dictador absoluto, donde las reglas corporativas normales no aplicaban. Tomaba decisiones por capricho, movía dinero sin documentación apropiada, y esperaba que todos simplemente confiaran en su juicio. ¿Cómo permitió el sistema corporativo que una sola persona operara con tal impunidad? La respuesta, parcialmente, radica en el culto de personalidad que Maxwell cultivaba deliberadamente. Se aseguraba de ser visto como un genio irreemplazable, el único hombre capaz de manejar las complejidades de su imperio. Despedía a cualquiera que cuestionara esta narrativa, promovía a personas leales sobre competentes, creaba una cultura donde expresar dudas sobre las decisiones de Maxwell era equivalente a traición. Los empleados aprendían rápidamente que su trabajo dependía de no hacer demasiadas preguntas. ¿Cuántas compañías hoy operan bajo dinámicas similares, donde un CEO carismático es tratado como infalible? El impacto psicológico en las víctimas del fraude de Maxwell es algo que rara vez se discute en profundidad. No era solo que habían perdido dinero, aunque eso era devastador. Era la sensación de traición. Muchos de estos empleados habían dedicado décadas a trabajar para Maxwell. Habían creído en su visión. Habían defendido a la compañía frente a críticos. Descubrir que todo ese tiempo habían estado trabajando para un fraude, que su lealtad había sido explotada, que el hombre en quien confiaban los había robado, era psicológicamente demoledor. Algunos experimentaron depresión severa. Hubo reportes de al menos 2 suicidios entre exempleados que no pudieron manejar la combinación de ruina financiera y trauma emocional. ¿Cómo medimos este costo humano que no aparece en ningún balance financiero?
Los sindicatos que representaban a los trabajadores en las compañías de Maxwell se sintieron particularmente traicionados. Maxwell había negociado con ellos durante años, prometiendo que los fondos de pensiones estaban seguros, que la compañía cuidaba a sus empleados. Los líderes sindicales habían confiado en estas promesas cuando negociaban contratos. Ahora parecían ingenuos, o incluso cómplices por haber creído en Maxwell. ¿Cómo reconstruyes confianza después de semejante traición? ¿Cómo convences a trabajadores de confiar en promesas corporativas cuando el caso Maxwell demostró tan dramáticamente que tales promesas pueden ser vacías? El gobierno británico enfrentó su propia crisis después del colapso de Maxwell. ¿Por qué los reguladores no habían detectado el fraude antes? La respuesta incómoda era que los organismos regulatorios estaban crónicamente con falta de personal, falta de fondos y falta de autoridad legal para investigar agresivamente a compañías poderosas. Maxwell había explotado estas debilidades sistemáticas. Sabía exactamente dónde estaban los límites de la supervisión regulatoria y operaba justo más allá de ellos. Cuando reguladores hacían preguntas, Maxwell los inundaba con montañas de documentación técnica que tomaría meses analizar completamente. Para cuando terminaran su análisis, él ya había movido el dinero nuevamente. ¿Cómo pueden reguladores con recursos limitados mantenerse al día con fraudes sofisticados? La dimensión tecnológica del fraude de Maxwell también es notable. Los años 80 vieron la introducción temprana de sistemas computarizados en finanzas corporativas. Maxwell fue uno de los primeros en adoptar estas tecnologías, pero las usó no para aumentar transparencia, sino para aumentar opacidad. Las transacciones podían hacerse más rápidamente. El dinero podía moverse entre cuentas instantáneamente. Los registros podían alterarse más fácilmente. La tecnología, que supuestamente haría el fraude más difícil, en manos de Maxwell, se convirtió en una herramienta para fraude más sofisticado. ¿No vemos el mismo patrón hoy, con criptomonedas y esquemas financieros basados en blockchain, que prometen transparencia, pero a menudo entregan lo opuesto? Maxwell también fue pionero en el uso de paraísos fiscales y jurisdicciones offshore para ocultar activos y transacciones. Estableció compañías en Liechtenstein, en las Islas Vírgenes Británicas, en Panamá y docenas de otros lugares conocidos por su secretismo financiero. Estas jurisdicciones preguntaban pocas preguntas, mantenían registros mínimos y raramente cooperaban con investigadores extranjeros. El dinero podía desaparecer en una cuenta en Liechtenstein y emerger meses después en las Islas Caimán, sin dejar rastro claro de su viaje intermedio. Los esfuerzos internacionales para combatir el uso de paraísos fiscales han aumentado desde entonces, pero 30 años después, estos lugares aún facilitan fraude y evasión fiscal. ¿Tiene la comunidad internacional la voluntad política de realmente cerrar estos agujeros en el sistema financiero global? Las compañías de auditoría que revisaban los libros de Maxwell también enfrentan preguntas difíciles. Firmas de contabilidad prestigiosas revisaban regularmente las finanzas de sus compañías y emitían opiniones limpias, certificando que todo estaba en orden. Después del colapso, estas firmas argumentaron que Maxwell las había engañado, que había ocultado información, que el fraude era demasiado sofisticado para detectar con auditorías estándar. Pero ¿no es el trabajo de los auditores ser escépticos, hacer preguntas difíciles, investigar transacciones inusuales? ¿O el modelo de negocio de auditoría, donde las compañías contratan y pagan a sus propios auditores, crea un conflicto de interés fundamental que hace imposible la verdadera independencia? Algunos auditores que trabajaron en las compañías de Maxwell eventualmente admitieron que habían tenido dudas, que habían notado irregularidades, pero que habían aceptado las explicaciones de Maxwell sin investigar más a fondo. ¿Por qué? Porque Maxwell era un cliente importante que pagaba grandes honorarios. Porque Maxwell amenazaba con cambiar de firma de auditoría si hacían demasiadas preguntas. Porque en la cultura empresarial de los años 80 había presión para no ser demasiado difícil con clientes poderosos. Todas estas son explicaciones, pero ¿son excusas aceptables? El caso Maxwell también ilustra la importancia de una prensa libre e independiente. Algunos periodistas, trabajando para publicaciones que Maxwell no controlaba,
investigaron sus operaciones durante años. Escribieron artículos planteando preguntas sobre su estructura corporativa, sobre transacciones inusuales, sobre la sostenibilidad de sus niveles de deuda. Maxwell respondía con demandas, con artículos de ataque en sus propios periódicos, con llamadas a editores exigiendo que despidieran a periodistas específicos. Algunos periodistas fueron despedidos, otros fueron transferidos a diferentes áreas, pero algunos persistieron, y sus artículos crearon un registro público de advertencias que, en retrospectiva, fueron proféticas. ¿Habría colapsado el imperio Maxwell más temprano si más periodistas hubieran tenido el coraje de ignorar sus amenazas? La muerte de Maxwell en el mar sigue siendo objeto de especulación interminable porque combina elementos de misterio genuino con la personalidad más grande que la vida del hombre mismo. Un magnate multimillonario muriendo solo en su yate de lujo, su cuerpo encontrado flotando en el océano, es material de novela de suspense. Añade las teorías de conspiración sobre conexiones con agencias de inteligencia, y tienes una historia que se niega a desaparecer. Cada pocos años, un nuevo libro o documental promete revelar la verdad sobre lo que realmente pasó esa noche. Pero la verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. ¿Importa realmente cómo murió Maxwell, o lo importante es cómo vivió y el daño que causó? Para los historiadores de negocios, Maxwell representa un tipo particular de fraude, que era más común antes de la era moderna de regulación financiera, pero que aún ocurre. El fraude del fundador, donde el creador carismático de una compañía usa su control total para cometer crímenes financieros, mientras todos asumen que sus intenciones son buenas. Vimos versiones de esto con Bernie Madoff, con Elizabeth Holmes de Theranos, con Sam Bankman-Fried de FTX. Los detalles varían, pero el patrón es consistente. Un líder carismático, una estructura corporativa compleja, auditorías inadecuadas y víctimas que confiaron demasiado. ¿Por qué seguimos cayendo en el mismo tipo de fraude, generación tras generación? La respuesta, probablemente, tiene que ver con la naturaleza humana fundamental. Queremos creer en genios visionarios que pueden romper reglas y lograr lo imposible. Admiramos la audacia y la confianza. Somos impresionados por riqueza y éxito aparente. Los estafadores como Maxwell entienden estos impulsos psicológicos y los explotan magistralmente. Nos dicen lo que queremos escuchar, nos muestran lo que queremos ver, y para cuando nos damos cuenta de que todo era ilusión, es demasiado tarde. ¿Hay alguna vacuna contra este tipo de manipulación? ¿O es simplemente parte de la condición humana? El legado final de Robert Maxwell es complejo y contradictorio. Construyó negocios reales que empleaban a miles de personas y contribuían a la economía. Pero también cometió fraude masivo que arruinó las vidas de esas mismas personas. Fue un sobreviviente del Holocausto que transformó trauma en ambición, pero que nunca procesó adecuadamente ese trauma y, en cambio, lo canalizó en maneras destructivas. Fue brillante pero criminal, carismático pero tiránico, exitoso pero finalmente fracasado. ¿Cómo debemos recordar a tales figuras? ¿Podemos reconocer sus logros reales mientras condenamos sus crímenes? Robert Maxwell murió hace más de 30 años, pero las preguntas que su vida y muerte plantean sobre ambición, fraude, poder y las fallas en nuestros sistemas de supervisión permanecen tan relevantes hoy como entonces. Y tal vez esa sea la razón por la cual su historia continúa fascinándonos.